Presidente, con los elementos disponibles, que tiene que ver con parte de lo que acaba de preguntar el diputado Martínez, nosotros desde el bloque de Unión por la Patria hemos trabajado en la elaboración de un dictamen propio que parte de la idea de que nuestra visión nos lleva a tener un cuestionamiento total de lo contenido en el mensaje 05124, y todo esto se origina lógicamente en que en nuestra visión este proyecto apunta decididamente a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que se viene llevando a cabo desde que asumió la actual administración. El proyecto de presupuesto que se nos ha presentado claramente está en las antípodas de las políticas que los diputados y diputadas de Unión por la Patria nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes, ante los que nos dieron el mandato para que estemos aquí. Nosotros queremos otro tipo de país que el que resultaría de tener éxito esta propuesta. Y en líneas generales, para referirme al contenido de nuestro dictamen, lo primero que tenemos es un fuerte cuestionamiento a la idea de la regla fiscal. Lo tenemos por diversas razones, pero nada mejor que parafrasear al presidente en el discurso que nos dio cuando vino a presentar ante esta Cámara el proyecto de presupuesto, y asumiendo que el presidente es realmente el jefe del Poder Ejecutivo, la palabra máxima, uno podría decir que todo lo que se dice debajo de él tiene menor valor objetivo, porque se trata de distintos colaboradores del presidente, que es el que constitucionalmente y por voluntad popular ejerce el Poder Ejecutivo. Dice el presidente: este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que brinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que independientemente de lo que ocurre en la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Sigue explicándolo, el déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. Acá está encerrado una de las cuestiones principales que nos separan conceptualmente, que es en definitiva esta discusión de si cuando hay una necesidad efectivamente hay un derecho o no. Y entonces, si se parte de cuánto tenemos para gastar, se está haciendo omisión previa y clara de que el presupuesto, en nuestra visión, sería establecer las necesidades que la sociedad tiene, las necesidades que deben ser resueltas por la acción gubernamental, y a partir de allí la política de cómo se generan los recursos para poder hacerlo factible. Y eso nos llevaría a que discutiéramos las políticas impositivas, cómo seguimos combatiendo la evasión, la elusión fiscal, cómo generamos políticas progresivas que hagan efectivamente que los que más tienen más aporten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el presidente avanza en esa misma intervención y es aún más claro, digamos, en los objetivos. Bajo este nuevo esquema que estamos proponiendo, si los ingresos son mayores a los estimados, prestemos bien atención, es decir, escenario ideal, hay más ingresos que los estimados, el gasto automático podría aumentar en línea con los ingresos, pero el discrecional se mantendrá congelado. El automático está obligado, no es ninguna concesión, es lo que tiene que hacer. Todo lo que es, digamos, capacidad de decisión del Poder Ejecutivo está diciendo, aunque haya más ingresos, no se va a aumentar el gasto. Esto es gravísimo, nos parece, pero agrega, por otro lado,
y prestemos la atención, si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional hasta que igualmente se alcance el déficit cero. Por lo tanto, esta vez será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufre la economía. Acá hay una serie de cosas que desde luego son absolutamente discutibles. Decir que el gasto público no tiene nada que ver con el gasto privado es como mínimo una subestimación a la inteligencia colectiva. Quiero decir simplemente que en la Argentina no hay empresas públicas que hacen obras públicas. En la Argentina hay empresas privadas que hacen obra pública y por lo tanto, cuando se suspende la obra pública, se afecta directamente el funcionamiento del sector privado, que deja de tener obras para realizar y obviamente afectará a su funcionamiento, a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que este planteo filosófico, ideológico, que contiene este proyecto de presupuesto es insostenible por donde se lo mire y que indefectiblemente generará menos actividad y más pobreza. Vemos cotidianamente las acciones que distintos miembros del Poder Ejecutivo o el presidente, acompañado de sus principales colaboradores, hace para plantearnos escenarios de crecimiento, recuperación, aumento del empleo, etcétera, etcétera, en general absolutamente insostenibles e incluso, yo diría, poco aceptables viniendo de gente que tiene formación económica profesional. Todos sabemos que los datos válidos requieren homogeneidad, por ejemplo, que tomar el dato de un mes contra otro sin tener en cuenta las estacionalidades no sirve para nada desde el punto de vista real. En los meses pasan cosas. Es decir aumentaron las ventas, en el mes de octubre, sin tener en cuenta que es el Día de la Madre, no tiene mucho sentido. Digo esto como un ejemplo muy simple. Por eso la manera seria de medir es medir un mes contra el mismo mes del año anterior, medir un periodo, es decir, qué pasó desde enero hasta aquí. Otra manera es qué pasó desde diciembre hasta aquí, que es cuando efectivamente el gobierno actual asumió y comenzó a tomar las medidas. La primera de ellas, la devaluación del 118%, que inevitablemente repercutió en toda la estructura de precios internos, sobre todo en lo de los precios mayoristas, que sabemos todos que están fuertemente influenciados por el tipo de cambio, porque tiene mucho que ver con productos importados, y por lo tanto de ahí al derrame de esos precios sobre el conjunto de precios de la economía, genera todo eso que sucedió en diciembre, enero y los meses subsiguientes. Por otro lado, queremos decir que el proyecto de presupuesto está lleno de, a nuestro juicio, lleno de inconsistencias en las proyecciones de variables económicas fundamentales. Por ejemplo, parte de un supuesto de cuál sería el nivel de actividad de los meses que faltan del año para desde allí proyectarlos del año que viene. Y, por ejemplo, hay que decir que ese cálculo está hecho teniendo en cuenta que septiembre, octubre, noviembre y diciembre darían una inflación promedio de 1.4 y que ese sería el piso desde el cual se proyectaría el año 2025. Bien, lo sucedido en septiembre y octubre, sin dejar de valorar la reducción efectiva que ha habido de los índices de inflación, desde el punto de vista de lo que estamos tratando, que es la consideración del presupuesto, da una base de cálculo que ya está mal y que habría que corregirla. Pero acá hay que tener en cuenta varias cosas. Si la inflación a diciembre estimada superaría lo que se está planteando, los gastos deberán afrontar una caída mayor,
toda vez que el gobierno ha dicho que en caso de una recaudación mayor a la prevista no se aumentarán los gastos, sino que se reducirán impuestos. Entonces tenemos ahí otra inconsistencia a nuestra manera de ver. Cuando nos metemos en el 2025, vemos también que el gobierno plantea un objetivo optimista de que la economía va a crecer 5% el Producto Bruto el año que viene, luego de caer 3.8 este año, según la estimación que hace el propio presupuesto. Quiero decir, para los que no conocen en profundidad los números, que si se lograra que en el 2025 la economía creciera 5%, después de haber caído 3,8 este año, a diciembre del 2025 sería un 1% por encima de lo que había a noviembre del 2023, cuando terminó el gobierno anterior. Para que tengamos también claro de qué números estamos hablando y qué representan cada uno de esos números. Por otro lado, vemos en el presupuesto 2025 fuertes reducciones en términos nominales de los subsidios a empresas, principalmente a las empresas de servicios públicos, lo que nos lleva a suponer que eso redundará en mayores aumentos de tarifas. En el presupuesto se dice que las transferencias al sector privado se reducirán en 0,42 puntos del PBI. Si a esto se agrega el aumento esperado en el impuesto a los combustibles, que se dice que se duplicará en términos reales, esto indudablemente terminará yendo al precio, y sabemos que los precios de los combustibles impactan sobre el conjunto de la actividad económica, y consecuentemente esto es más ajuste, más recesión y dificultades para mantener las proyecciones de inflación para el año que viene, que, como ustedes saben, son muy optimistas. También calculan un promedio de 1,4 promedio mensual para todo el año 2025, cuando, por ejemplo, los organismos internacionales que este gobierno le presta muchísima atención, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás, pronostican una inflación de más del doble, bastante en línea con lo que aquí pronostica el REM, que es ese relevamiento de expectativa de mercado que realiza el Banco Central entre un conjunto de consultoras, entidades financieras, etcétera, etcétera. Sí, avanzando en el tema, nosotros cuestionamos, como dijimos, integralmente el presupuesto, porque además de lo ya mencionado, hay ajustes significativos en general, pero también en ítems que para nosotros son sumamente sensibles, como ciencia y tecnología, que a valores constantes se le asigna un 32,1% menos que las erogaciones de 2023. Educación y cultura, 44% menos que en 2023. Seguridad social, 10% menos que en 2023. Vivienda, 60% menos. Como estos no son números en el aire, estos menos significarán inevitablemente afectaciones profundas sobre el bienestar de nuestra población. Por otro lado, nosotros en nuestro dictamen, si bien no forma parte del proyecto de presupuesto, vamos a incluir un capítulo vinculado al contenido del decreto 846 en lo que hace al financiamiento del Estado Nacional, porque entendemos que hay un cambio de regla que afecta de manera fundamental cómo se funciona en este sentido. En el artículo 54 del proyecto de ley de presupuesto para el año que viene, que modifica el artículo 55 de la ley complementaria, se propone la eliminación del texto que establecía las condiciones en las que se podía negociar, y se abre al Poder Ejecutivo la posibilidad de una negociación sin límites, por ejemplo, cambiar deuda en pesos por deuda en moneda extranjera,
Yo creo, he escuchado muchos debates, pero creo que a esta altura decir que es lo mismo tener deuda en pesos que tener deuda en dólares, como mínimo es una ligereza, para decirlo en los términos más moderados. Por otro lado, eliminar la condición de que 2 de las 3 condiciones que deberían estar contenidas en la negociación, es decir, monto, plazo, tasa, 2 de ellas tendrían que ser mejores que lo anterior, le deja al Poder Ejecutivo manos libres para negociar de cualquier manera y eludir el funcionamiento del Congreso y de esta Cámara en particular, que es, según la Constitución, la responsable de estas cuestiones. Es aceptar el contenido, y por eso lo estamos poniendo en nuestro proyecto de dictamen, porque aceptar esta delegación de facultades es en la práctica anular una facultad que tiene el Congreso de la Nación y en particular, como dije, la Cámara de Diputados de la Nación. Nos parece que esto ya lo hemos visto y podríamos decir que cuando existió esa posibilidad y el gobierno que presidía el ingeniero Mauricio Macri, en el que creo que era ministro de Economía Caputo y presidente del Banco Central Sturzenegger, o viceversa, no me acuerdo, pero creo que era así, llevó adelante esa negociación con la curiosidad de que presidía los Estados Unidos justamente Donald Trump. La Argentina obtuvo un crédito de 50 y pico mil millones de dólares, de los que se ejecutaron 45.000, carga que aún estamos soportando, diría la mayor dificultad que nuestro país tiene para encarar un proceso de crecimiento con inclusión social real, y por la limitante que implica no solo la cuantiosa erogación que debe hacerse por intereses y recargos. Dicho sea de paso, se obtuvo una resolución favorable después de mucho tiempo respecto de los cargos, que es una pequeña parte de los cargos. La Argentina, por los montos que tiene de crédito, está doblemente penada por los cargos y seguiremos teniendo que pagar una suma considerable por un cargo que nos hace el que nos dio el crédito, lo cual parece de una inconsistencia absoluta, porque estaríamos partiendo de que han cometido un acto irregular. Han cometido un acto irregular, pero en realidad, si cometieron un acto irregular, las dos partes tendríamos responsabilidades similares, el que lo pide y el que lo otorga, y acá las consecuencias las paga el más débil, que es el que recibe el crédito. Más crédito del Fondo Monetario Internacional sería además más condicionamientos para las políticas públicas, sería además más recortes para las cuestiones sensibles que hacen a el bienestar general y de los sectores más afectados, como dije antes, en temas tan sensibles como ciencia y tecnología, salud, educación, vivienda, alcantarillado, agua potable, etcétera, 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 que son las cosas que insumen fundamentalmente las inversiones que se dan en esos ítems. Pero también hay algunas cuestiones técnicas que no podemos dejar pasar, y es que en el decreto se prevé que los canjes se realicen a valor técnico de los instrumentos de deuda, el vigente, mientras que en el de 846 se establece que los canjes se realicen a precios de mercado. Le pido a los diputados y las diputadas que le presten atención a esto. Sabemos que los mercados de deuda son mercados especulativos. Entonces pregunto, ¿qué impedimento habría para que ante las expectativas de un canje el propio mercado modifique los precios de los instrumentos para obtener un mayor beneficio con dicho canje? El valor técnico nos pone a cubierto de eso. El valor de mercado nos deja en manos del mercado. Es de una gravedad inusitada. Pareciera que está hecho para que inevitablemente el Estado argentino, los argentinos y las argentinas, salgamos perdiendo con estas operaciones. Porque en el caso específico de la deuda en dólares, estaríamos negociando con mercados internacionales poderosos, en los cuales inevitablemente la Argentina es un actor menor, marginal, y
que esto lo único que haría es habilitar la capacidad de multiplicar las ganancias de esos operadores internacionales de deuda pública. Por todo eso, nosotros cuestionamos también el 846 y por eso lo estamos incluyendo en nuestro dictamen. Concretamente, además, nuestro dictamen incluye una serie de propuestas que las voy a enumerar sin entrar en el detalle. En el artículo primero planteamos una modificatoria respecto a las asignaciones familiares, estableciendo que las mismas serán móviles, que se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones de nivel general del índice de precios al consumidor. Planteamos la fórmula con lo que esto se haría. En el artículo segundo planteamos un crédito para financiar los gastos de financiamiento, inversión y programa especial de las universidades nacionales. Fijamos un monto de 5.193 millones, cifra que se iría ajustando trimestralmente según la evolución del índice de precios al consumidor nacional a nivel general de los últimos 3 meses. Planteamos restablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por el término de un año a partir del 1 de enero del 2025. Planteamos generar las condiciones para asegurar el financiamiento del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, que prevé el artículo 9 de la Ley 26.075 de financiamiento educativo y conectividad, el ítem conectividad. En el presupuesto de gastos para el año de los siguientes destinos se propone establecer valores de acuerdo a los valores asignados en el año 23, ajustados por el índice de precio al consumidor nacional de nivel general. Es decir, en el 23 aparentemente estábamos muy mal y estamos diciendo como mínimo aseguremos que con el presupuesto no vamos a estar peor que como estábamos en diciembre del 2023, para la transferencia corriente a provincias y municipalidades y para los servicios sociales que tienen que ver con los gastos de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia, tecnología e innovación, trabajo, vivienda, urbanismo, agua potable y alcantarillado. También establecemos una cifra vinculada a los gastos de capital. Planteamos un incremento adicional por movilidad para las prestaciones que integran el Sistema Integral de Previsión, SIPA. Aquí estamos planteando un incremento de 95.000 pesos que será actualizado a partir de marzo por el índice el IPC, el índice de precio al consumidor. Los 95.000 pesos son los 70 de noviembre actualizados a marzo y desde ahí con el índice, y también planteamos que sea para todos los jubilados sin discriminación de categoría. Hay otro artículo por el que establecemos transferencias a las cajas previsionales de las provincias para financiar los gastos corrientes dentro del programa de transferencia y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados. Planteamos un régimen especial de créditos para las distribuidoras, administradoras o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su forma jurídica, que al 30 de septiembre de este año no tengan deuda o su nivel de deuda sea considerado dentro de valores razonables por CAMESA. Planteamos modificar el artículo 19 de la Ley 23.966, por el que decimos que el producido del impuesto establecido en el capítulo 1 y para el caso de los productos indicados en los incisos A, B, C, D, F, G, H e I de la tabla hablante del primer párrafo del artículo, el producido del impuesto establecido se distribuirá 10,40 para el Tesoro, 28,69 para el Sistema Único de Seguridad y 60,91 para la provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decimos en otro artículo que los fondos que corresponden a las provincias
según lo previsto en el artículo anterior, se distribuirán entre ellas conforme al régimen que establece la Ley 23.548, incluyendo la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la participación que perciban conforme a disposiciones vigentes. En otro artículo planteamos que los saldos de pendiente de compensación establecidos en la ley vinculada al Consenso Fiscal 2017 se cancelarán mediante transferencias diarias y automáticas de aporte no reintegrable del Tesoro Nacional durante los primeros 6 meses del año en cuotas iguales y consecutivas a partir del mes de enero de 2025. Planteamos la restitución de la vigencia del Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado originalmente por el artículo 4 del Decreto 735 del 2020, en los términos allí dispuestos. Planteamos suprimir el artículo 54 respecto a la administración de pasivos mediante la reestructuración o canje de la deuda pública que excluye de la Ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto de la mención del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Planteamos extender el plazo previsto por el artículo 4 de la Ley 27.705 del Plan de Pago de Deuda Previsional hasta el 1 de diciembre del 2025. Planteamos una modificación respecto del impuesto al juego, estableciendo allí el impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del 10% sobre el valor neto de los depósitos que realice el apostador en su cuenta de juego. Esta alícuota se reducirá en un 50% para el caso de apuesta en que intervengan sujetos vinculados a la explotación de juego de azar y o apuestas que tengan inversiones genuinas en el país vinculado a dicho rubro, y se incrementará en un 20% para el caso de apuesta en que intervenga de manera directa o indirecta un sujeto del exterior, o 30% para el caso de apuesta en que intervenga de manera directa o indirecta un sujeto del exterior que se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Planteamos que se deberá garantizar los recursos necesarios para asegurar el pleno cumplimiento del artículo 5 de la Ley 26.052 de desfederalización de la Ley de Drogas, y planteamos que se establezca para el ejercicio 2025 una asignación de 482.360 millones de pesos a favor de la provincia de La Rioja en reconocimiento y compensación del punto de coparticipación sacado a la mencionada provincia en el año 1988. Y explica de lo que se trate, y eso sería el contenido de nuestra propuesta de dictamen, que he tratado de glosar con la mayor amplitud y a la vez sin entrar en todos los detalles, y que formará parte de, o que será el dictamen que impulsaremos desde el bloque de Unión por la Patria. Seguramente en el desarrollo de la reunión, distintos diputados y diputadas de esta bancada ampliarán sobre aspectos pertinentes que han trabajado de manera particular. Yo he tratado rápidamente de resumirlos todos en general, y con esto, señor presidente, doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias.